directamente, vamos a orar para que Él abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y esta palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Señor, aquí estamos, nos presentamos delante de ti y te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras ojos espirituales, oídos espirituales. Aquí está nuestro corazón, que sea una tierra fértil, Señor, donde tu semilla, la semilla de tu palabra, dé fruto y fruto en abundancia. Quita toda distracción, Señor, de nuestra mente y permítenos entender esta palabra para que la llevemos a cabo en nuestras vidas. Amén. Y quisiera comenzar preguntándoles a ustedes qué los hace recordar. Muchas veces nos hace recordar los olores. Hay olores que nos llevan a la infancia, los sabores, las canciones. Por ejemplo, hace poco, pues yo ya estoy casada y hace poco mi mamá me hizo un plato de espaguetis y yo me meto la primera cucharada de esos espaguetis y me recordaron inmediatamente a mi infancia un plato que yo le llamaba tripitas y me encantaban y, mejor dicho, me llevó a ese momento. También, por ejemplo, recuerdo una canción que yo cuando tenía 6 meses, mi abuelo me la empezó a enseñar. Así que mi primera palabra no fue mamá, sino que mi primera palabra fue la de esa canción que se llama La Malagueña. No sé si ustedes la conocen. Qué bonitos ojos tiene y demás. Y cada que yo escucho esa canción recuerdo a mi familia, recuerdo a mi abuelo. O por ejemplo, les cuento que tenía una cobija que yo le decía cococo. Y yo no la quise botar hasta que estuve grande porque me olía como a mi niñez, me olía como a dormir, pero cuando dormía así súper rico. Y esto pasa muchas veces cuando nosotros intentamos recordar, pero también de grandes. No solamente recordamos cosas cuando éramos niños, sino cosas también cuando estamos grandes. Por ejemplo, cuando Juan Pablo me pidió matrimonio, él sintió de parte de Dios cerrar un negocio que era el que le estaba dando el sustento. Ay, Señor, ¿cómo así? Pido matrimonio y tú me pides cerrar un negocio. Y él era de otra ciudad, entonces nosotros no sabíamos ni dónde íbamos a vivir, ni siquiera con qué sustento íbamos a levantar un hogar. Pero sabes, esa canción que cantamos aquí para la ofrenda, Juan Pablo y yo la cantábamos cada que orábamos con una fe, con una convicción de que el Señor iba a orar, y nosotros decíamos: algo grande viene, Señor, para nosotros, y lo creemos. Y he aquí que el Señor ha sido fiel y ha levantado nuestro hogar y nada nos ha faltado. Pero siempre que recordamos esa canción, recordamos esos momentos donde sin saber la cantábamos con mucha fe. Y también hay algunos lugares que nos hacen recordar. Por ejemplo, nosotros nos casamos también en el Museo del Castillo. Cada vez que pasamos por ahí o entramos al museo, recordamos tan especial que fue nuestra boda. Y hablando de boda, una de las cosas más importantes al organizar una boda es el tema de la fotografía. ¿Y por qué la fotografía es tan importante? Porque nos congela momentos, nos congela instantes, nos congela experiencias. ¿O cuántos aquí no se han sentado en plan familiar a sacar todos los álbumes de la familia, a reírse del look de la tía, del peinado del honguito de la mamá y demás? Y son momentos importantes porque nos recuerdan de qué estamos hechos. Y resulta que en la Biblia también hay algunas historias. En ese tiempo obviamente no había el tema de la fotografía, pero también hay algunas historias de momentos especiales que tenían con Dios, encuentros con Dios, y ellos levantaban allí en ese lugar altares y levantaban allí monumentos a lo que Dios había hecho, como por ejemplo el caso de Jacob y el monte Peniel, donde él se encontró cara a cara allí con Dios y le puso este nombre y dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero ¿por qué les digo todo esto? ¿Por qué es tan importante no olvidar? ¿Por qué es tan importante recordar?
La verdad es que nosotros estamos hechos de historia, estamos hechos de momento. Y aunque está bien que siempre predicamos, camina hacia adelante, ve hacia adelante puestos los ojos en el Señor, eso está bien, pero de vez en cuando es como un auto, tú vas conduciendo y tú debes mantener tu mirada al frente, pero hay retrovisores para cuidar tu camino, y eso hace la memoria en nuestras vidas, porque la memoria hace que nosotros generemos nuestra identidad, que seamos quienes somos, y a veces la memoria opera en función de avanzo o me detengo de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en nuestras vidas. Y me sorprendió un dato curioso de la palabra de Dios que encontré, que la palabra recuerda aparece 250 veces en la Escritura. Eso me habla de un Dios que está muy interesado en que tú y yo tengamos memoria espiritual. Y hay también una historia bíblica que me impacta mucho, y es el proceso que vive el pueblo de Israel entre salir de Egipto, pasar por el desierto y entrar a la tierra prometida. Y para contextualizarlos un poco, el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, y el Señor dice: llegó el tiempo de liberar a mi pueblo, y ya le hace un llamado a Moisés y le dice a Moisés que lo va a usar a él para liberar el pueblo. Y el Señor, con este propósito, desde el principio los acompañó con prodigios, los acompañó con milagros, tanto así que hasta la vara de Moisés se convirtió en serpiente, y mejor dicho, muchísimas cosas más para sacar a su pueblo, ya que el faraón tenía el corazón endurecido. Entonces el Señor manda 10 plagas hasta que cumple su propósito. Y miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículos 9 y 10. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y les enseñarán a sus hijos que me teman también. Y más adelante en el capítulo 6 versículo 12 dice: ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Y a través de esta historia y de otras historias quiero compartirles cuatro cosas que debemos recordar como hijos de Dios en nuestro caminar. La primera de ellas es: recuerda las batallas y victorias del pasado. ¿Cuál era el propósito que tenía el Señor con el pueblo de Israel? Sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Y es ese mismo propósito que tuvo contigo y conmigo cuando llegó a nuestra vida, cuando llegó a nuestro encuentro y nos sacó de la esclavitud de muchas cosas, aún emocional, y nos trajo a la libertad. Y al pueblo de Israel, como les estaba diciendo, el Señor usó 10 plagas de muchísimas cosas con tal de sacar a ese pueblo. Pero no solamente eso, sino que ya cuando estaban en el desierto les proveyó alimento sobrenatural que aún les caía del cielo. Cuando hacía sol los acompañaba con una nube y los cubría, y cuando estaba de noche los acompañaba con una columna de fuego para iluminarnos. Les abrió el mar en dos para que pudieran pasar y pudieran tener la victoria. De verdad que era un pueblo que estaba viendo la mano del Señor en todo lo que ellos hacían, pero había algo mal en ese corazón del pueblo de Israel, y era necedad y dureza. Y yo siento que el Señor nos está haciendo un llamado hoy a que nosotros no seamos necios ni tengamos un corazón endurecido. Nosotros, yo sé que hemos visto desde cosas pequeñas hasta cosas grandes el obrar sobrenatural de Dios en nuestras vidas, y sabes que
esta historia nos puede parecer un poco ilógica. ¿Cómo así que este pueblo, que el Señor hace tantas cosas en ellos, los libera, les provee, los acompaña, les habla, los dirige? ¿Cómo es posible que este pueblo se haya olvidado de Dios y al poco tiempo se haya desviado y al poco tiempo ya estuviera haciendo altares a otros dioses y se estuvieran quejando contra Dios? Eso nos parece, la verdad, ilógico, pero sabes, muchas veces nosotros no somos diferentes a este pueblo. Se nos olvida eso que Dios quiere hacer, se nos olvida eso que Dios ha hecho y se nos olvida ese propósito que Dios ha querido tener con nosotros. Y vemos cómo Moisés constantemente le insistía a este pueblo que recordara. Y miremos lo que dice en el capítulo 7, versículo 18-19 de Deuteronomio. Dice: pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste todo con tus propios ojos. Y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso con que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente que tú temes. Y más adelante en el capítulo 8 dice: no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido por tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. ¡Wow! De verdad que el Señor hizo cosas muy grandes a este pueblo. Y ellos, ¿sabes qué respondían? Ellos se quejaban. Ellos decían: no, la verdad, nosotros estábamos mejor en Egipto. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has pensado o aún has dicho con tu boca: yo como que estaba mejor cuando no conocía a Dios? O yo como es que estaba mejor cuando no ibas a iglesia. Pero mira, Él te sacó de una esclavitud que, aunque no fuera física, quizás era emocional, quizás era alguna adicción, y el Señor te saca de allí para hacerte libre. Y muchas veces lo que recibe de nuestra parte es una queja con nuestra boca. Y Moisés los alentaba con esto. Ellos volvían a recordar, se emocionaban y listo, vamos contigo entonces, Moisés. Y el Señor llamaba a Moisés, subía al monte Sinaí, hablaba con Dios. Cuando volvía a bajar, el pueblo ya estaba enrumbado, haciendo becerros de oro. Ya nuevamente se les había olvidado quién era nuestro Dios. Y esto es lo que no nos puede pasar a nosotros, porque muchas veces sucede que Él nos hace milagros y nosotros no le agradecemos, y nosotros simplemente nos vamos olvidando de eso que Él hizo. Y en Éxodo 32:8 dice: que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Resulta que ese pueblo que les estoy contando, que salió de la tierra de Egipto, no fue la generación que entró a la tierra prometida, porque ellos divagaron en el desierto con su queja, con su falta de agradecimiento, con un corazón lejos de Dios, y el Señor no permite que esa fuera la generación que entrara a la tierra prometida. Se tiene que levantar entonces una nueva generación, y esa es la que entra. Y de Egipto, este pueblo, les cuento que salió con las manos llenas. Dice la palabra que salió con riqueza, con vestiduras nuevas, con la cara en alto, con libertad. ¿Y cuántas veces cuando el Señor llega a nuestras vidas nos sentimos así, con riquezas, con la cara en alto, con libertad? Pero un desierto, un caminito por el desierto, y ya estamos con las manos vacías, ya estamos tristes, ya estamos aburridos, olvidando lo que Dios hizo.
Y yo te pregunto, ¿de dónde Dios te sacó? Recuerda por un momento cuando conociste al Señor, ¿cómo era la condición en tu vida? Quizás tenías una enfermedad, quizás tenías la relación con tu pareja rota. Y sabes, el Señor seguramente dijo, estás en el lodo, yo te saco de ese lodo de desesperación. Y algo que me decía mi esposo, amor, tiene que decir esto, no se le vaya a olvidar decir esto, porque la verdad es algo muy importante, es que esta generación que salió del pueblo de Egipto no le transmitió a su generación, a sus hijos, ni a sus nietos ese Dios grande y poderoso que tenían, ese Dios grande y poderoso que los había libertado. Ellos no le transmitieron eso a sus hijos. Y por eso se levanta una generación que no conocía al Dios poderoso, una generación a la que Dios le tuvo que mandar unas leyes, unos decretos para que ellos aprendieran a convivir entre ellos y para que ellos aprendieran a tener una relación personal con Dios. Y fue una generación que como no conocía su historia, que como sus padres no le habían transmitido nada, entonces ellos también adoraban otros dioses y entonces ellos también vivían una vida desenfrenada, lejos del Señor. Y con esto también te digo a ti que le transmitas a tus hijos, yo todavía no tengo, pero ya los tenemos muy claro mi esposo y yo, pero ustedes si tienen hijos, nietos, que ustedes puedan transmitir lo que el Señor con su brazo poderoso ha hecho por ustedes a esa generación, para que juntos levantemos una generación que adore al Señor, una generación que pueda conocer a ese Dios y que no viva apartado de Él. Esto es algo importante que nos deja esta enseñanza del pueblo de Israel. Ahora, pasando a otra historia, quiero hablarles de David. Todos conocemos a David, este hombre conforme al corazón de Dios, y sabemos que él venció a un gigante, a Goliat. Pero quizás cuando hemos leído esta historia hemos pasado por alto este versículo. Primera de Samuel 17:54. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. ¿Qué hizo David? Vence a Goliat, se queda con la armadura y yo me imagino que David la cuelga en su propia carpa. ¿Para qué? Para tener memoria, para que cada que él fuera a enfrentar una nueva batalla pudiera mirar esa armadura y decir: yo sé de quién viene mi victoria. Yo sé quién va delante de mí. Y yo sé que ese mismo Dios que me hizo vencer a un gigante es el mismo Dios que me hará vencer una y otra vez las batallas que yo enfrente en mi vida. Y por eso es importante tener memoria espiritual. Porque nos da fe, porque nos da seguridad que ese Dios que cuando tuviste una necesidad económica te proveyó, es el mismo Dios que lo hará una y otra vez. Ese mismo momento en el que tú pudiste caminar sobre el agua en una dificultad, es el mismo Dios que te hará caminar una y otra vez. Es el mismo Dios que en algún momento trajo una sanidad para tu vida, es el mismo Dios que lo hará una y otra vez. No podemos dar cabida a la duda en nuestras vidas. A Dios no le agrada un corazón que dude, un corazón que dude. Y mira, si tú te pones a pensar en David, a mí me sorprendió cuando estaban buscando, quién enfrenta a este gigante, y él salió todo chiquitico ahí. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? Primero, porque reconocía de quién venía su victoria, que era el Señor. Pero segundo, si tú te pones a mirar la historia, él ya había tenido batallas.
un poco más pequeñas contra osos y leones cuidando sus ovejas. Pero esas batallas pequeñas hicieron que él tuviera la seguridad de que así como había vencido osos y como había vencido leones, iba a poder vencer en el nombre del Señor a un gigante. Y es lo mismo que Dios te dice hoy para tu vida. Así como él ya en momentos quizás para ti pequeños has vencido, ha sido él el que te ha dirigido. En momentos donde sientas que tú enfrentas a un gigante como Goliat, tú podrás vencer. Él te dará la victoria y luego tú colgarás la armadura y le darás gloria al Señor por esto. Y mira tan lindo lo que dice Segunda de Crónicas 20:15. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Las batallas de tu vida son del Señor y Él es el que va por delante. Miren, hoy tengo el privilegio y la felicidad en mi corazón de que me esté acompañando mi papá. Honro tu vida, papito. Y las personas que quizás en algún momento me escucharon, yo conté un testimonio acerca de... A mi papá le habían diagnosticado un cáncer grado 4. ¿Qué es grado 4? Es decir, muy avanzado. Tan avanzado que les cuento que el tumor era del tamaño de un mango Tommy. Y aun cuando nos traían como las ecografías, es que ahí hay un tumor y buscamos la bolita y por ningún lado la encontrábamos porque era una bolota. Pero saben, aunque los médicos dieran expectativas negativas, aunque los médicos dijeran no, pues de pronto te sacamos toda la cadera, bueno, cosas quizás muy negativas o dictámenes de muerte, una familia entera sabía de quién provenía la victoria. Y yo le contaba a mi papá: papi, a veces mis oraciones, mi batalla no era con muchas palabras y aferrándome a muchas promesas, sino que a veces era de rodillas y con lágrimas, pero yo sabía a qué Dios le estaba llorando, a qué Dios estaba clamando. Y hoy mi papá es un testimonio y un milagro de lo que Dios puede hacer cuando hay fe. Y miren, tiempo después le encontraron algo en el pulmón y bueno, entonces cirugía para sacarle lo del pulmón. Y el médico le dijo: yo veo eso muy horrible, muy feo. Y mi papá dijo: eso no es nada. Y ese médico como que: sí, sueñe. Y cuando salen los resultados de la biopsia y de todo, de verdad no era nada. Esa batalla que ya Dios había dado la victoria para nuestra familia, era el mismo Dios que nos iba a dar la victoria esta vez, y así fue. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Conté también en otro momento, para los que escucharon, les tocó repetir historia, pero cuando yo me iba a casar con Juan Pablo teníamos una fe, la verdad, bastante alta, porque queríamos un lugar que quizás para nosotros era humanamente imposible, pero nos llega un regalo. Ese regalo fueron 24 piedras de diamantes de 10 puntos cada uno. Yo no sé a quién le dan esos tipos de regalos, pero nosotros solamente pudimos decir: Señor, gloria a ti. Vendimos eso y pagamos parte de la boda con esos diamantes. Y es el Dios que, si ya nos proveyó para eso, es el Dios que nos ha proveído para todo. Y mi esposo y yo no dudamos ni un segundo de quién viene nuestra provisión, y ese mismo Dios que lo hizo contigo lo hará una y otra vez. Y sabes, aún conozco también el Dios de la protección. Salía yo un día de mi casa para la universidad y me daba por entrar a la tienda para pedir un Halls, y lo que yo no me había dado cuenta es que habían 3 hombres armados robando la tienda. Y yo entro súper tranquila, rozo la mano, el hombro del chico que tenía el arma, y yo: Freddy, un Halls. Y volteo y estaban haciendo un robo. Había más o menos 5 personas en la tienda y a todos, absolutamente todos, los robaron, y a mí ni siquiera me vieron. Ni siquiera el que le rocé el hombro volteó a mirarme o decirme algo. Sabes que conozco al Dios que protege, y es el Dios que también te protegerá a ti.
El segundo punto es: recuerda sus promesas, tu llamado y los sueños de Dios para ti. Y en la palabra encontramos dos historias que ejemplifican perfectamente lo que les quiero transmitir o lo que el Señor nos quiere transmitir hoy. La primera de ellos es la historia de Sansón. Y quiero que leamos Jueces capítulo 13, versículo 5, y dice: porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¡Wow! Sansón tenía un llamado aún desde el vientre de su madre. Quizás tú también tienes un llamado desde el vientre de tu madre. Y sabes, por falta de fe, los israelitas cayeron bajo el dominio de los filisteos. Y entonces el Señor hace un llamado a Sansón para que fuera él quien luchara contra ellos. Sansón tenía una fuerza física extraordinaria que lo ayudaba a vencer. Y él ya había tenido varias victorias contra ese pueblo, pero ya estaba como muy confiado en sus propias fuerzas y aún desobedeciendo al Señor, porque el Señor le dijo que se consiguiera una mujer de su propio pueblo. Pero Sansón se consigue una filistea. No, es que sí, Señor, del pueblo hay muchas, pero Dalila es la mejor filistea, y el Señor le desobedece. Y todos conocemos la historia, que Dalila lo engaña varias veces, lo manipula y le saca información de dónde provenía su fuerza. Así que los filisteos agarran a Sansón, le cortan el pelo, le sacan los ojos y lo dejan sin fuerzas, sin propósito, sin llamado. Todo por Sansón olvidar el llamado que Dios había hecho a su vida. La historia continúa que, igual como era el propósito de Dios destruir a este pueblo, Sansón intenta, pues se arrepiente, y el Señor lo usa para nuevamente darle fuerza. Muere todo el pueblo, pero también muere él. Y eso es lo que no puede pasar en nuestras vidas, porque la falta de foco, la falta de visión, la falta de recordar ese llamado que Dios te ha hecho a ti, nos puede llevar a que suceda lo que sucedió con Sansón. Y yo te quiero preguntar hoy: ¿quién o qué es el Dalila de tu vida? Quizás pueda ser una persona, sí, una persona que esté obstruyendo tu llamado hacia el camino del Señor, pero también puede ser una empresa, un negocio, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser tus propios miedos, tus propias emociones, tus propias limitaciones, el temor que ha llegado a tu vida. Debemos vencer eso y recuperar el foco y recordar que Dios ha dicho de ti. Pero tú dirás: no, la verdad no sé cuál es mi llamado, entonces no me llega a este punto. Pero ¿sabes qué? Si tienes una palabra y unas promesas que Dios te ha dado. Así que cuando llegue una prueba, una tentación, recuerda su palabra. Así que cuando llegue un momento de escasez, recuerda su palabra. Así que cuando llegue un tiempo de enfermedad, recuerda su palabra. Entonces necesitamos recordar las promesas de Dios. Y el otro ejemplo es José. José, sabemos que desde los 17 años recibió el llamado de Dios a través de unos sueños. José iba a gobernar. ¿Cómo? No sabía, porque incluso sus propios hermanos, por envidia a estos sueños, lo venden. Y José empieza una serie de dificultades, a tal punto de parar en la cárcel hasta por obedecer al Señor. Pero así pasaran los años, así estuviera en la cárcel, a José nunca se le olvidó que Dios le había dicho. A José nunca se le olvidó esos sueños que él había tenido. Y José, aún en la cárcel, le sirvió a Dios. Y luego de 13 años llega la victoria, llega la promesa. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 41, del 41 al 44. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera el carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie
en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Si tú permaneces en obediencia, si tú permaneces enfocado, si tú recuerdas ese llamado y esas promesas de Dios para ti una y otra vez, tarde que temprano el Señor cumplirá su propósito en ti, como lo hizo con José. Y no sé si has estado orando por mucho tiempo por una petición, pero sabes, mantente enfocado, que el Señor la cumplirá. Cuando yo conocí al Señor, más o menos año 2010, 2011, una de las peticiones más fuertes, y sigue siendo hasta ahora, ha sido por la vida de mi mamá. Y la verdad hasta ahora no veo mucho, pero más o menos yo recién conocí al Señor, tuve un sueño. El sueño era el siguiente: era el día como de entrar al cielo. Entonces todas las personas estaban vestidas de blanco, sonaban trompetas, la gente alababa, se sentía mucha paz, todos alabando al Señor, y se abren dos puertas así gigantes. Y en mi sueño, mi mamá era la primera que cruzaba esa puerta así. Y sabes, yo confío en el Dios que cumplirá su sueño en mi vida y en la vida de mi familia. Asimismo, si Dios ya te ha prometido algo a ti, créelo y camina sobre ello y no lo olvides, y recuérdalo siempre que Él lo cumplirá. El tercer punto es: recuerda agradecer. Conocemos la historia de unos leprosos. 10 leprosos estaban enfermos y ven a Jesús y le gritan: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y les dijo: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió a darle gloria a Dios excepto ese extranjero. Jesús le dijo al hombre: levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. 1 de 10. Yo me pregunto si 1 de 10 de nosotros solamente llega a la presencia del Señor a darle gracias cada que le pedimos algo y es concedido. Necesitamos cultivar un corazón de agradecimiento. Agradecer es honrar al Señor. El agradecimiento, déjame decirte, que abre puertas que nadie puede cerrar. Debemos quitar la queja de nuestras vidas. Si tú estás usando tu boca para quejarte, eso no le agrada al Señor, porque eso es muestra de un corazón que está desagradecido. Y un corazón que agradece, déjame decirte que es un corazón que tiene fe, es un corazón alegre, es un corazón lleno de felicidad y un corazón que reconoce de quién vienen sus bendiciones. ¿Sabes cuál es el problema más grande del ser humano en ese tema? Que siempre recordamos lo que deberíamos olvidar. Y siempre olvidamos lo que deberíamos recordar para decir: es que mi papá esto, es que mi mamá esto, es que cuando yo era pequeño me pasó eso, es que mi expareja me hizo esto y esto. Eso sí lo mantenemos aquí, atormentándonos y cargando nuestro pasado, digámoslo, oscuro, como una gran carga sobre nuestros hombros. Pero lo que deberíamos recordar, que son esas victorias, a veces se nos olvidan. Y hoy es un día para que cambiemos las derrotas por victorias, para que soltemos ya ese peso del pasado, y si hemos de mirar atrás, sea para recordar lo bueno que es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y sabes, hay un tipo de personas desagradecidas, que espero que no seas tú, que se acercan a Dios por un breve momento para pedirle un milagro, porque están desesperados por algo que Él haga, y Dios es tan lindo y tan fiel que lo hace, y después: chao Dios, si te vi no me acuerdo. Y no podemos ser como estos leprosos. Y el último punto, pero el más importante y el que recopila todo este mensaje que yo les acabo de transmitir, es recordar el gran sacrificio. ¿Sabes qué hizo salir al pueblo de Israel de Egipto? Una última plaga:
rociar la sangre de un cordero pascual sobre los lindeles de sus hogares. Eso trajo libertad. ¿Y sabes quién murió por ti y por mí para traernos libertad? Una vez y para siempre, ese cordero inmolado en la cruz, santo, bueno y perfecto. Para darnos vida eterna y para darnos libertad. La gran batalla de nuestras vidas ya fue librada en esa cruz y fue obtenida la victoria allí. Y debemos recordar lo que esa cruz significa para nuestras vidas. Significa libertad, perdón, restauración, sanidad, gracia, favor, justicia, abundancia, victoria, bendición y lo que todos los seres humanos anhelamos, amor. Pero no cualquier amor, el amor sin condición. Y si tú ves, este punto resume todo. Porque si podemos recordar victorias en nuestra vida, es por esa cruz. Y préstame atención, no dejes que nada te distraiga. Si podemos tener victorias, es por esa cruz. Si tenemos promesas y llamado en nuestra vida, es por esa cruz. Si algo hemos de agradecer, es esa cruz. Así que debemos recordar con gratitud, reverencia y obediencia este sacrificio que transformó nuestras vidas. Y hubo un momento en que el Señor se cansó de Israel y dijo: no, los voy a destruir. Porque no me obedecen, son tercos, son desviados, los destruyo. Y ahí estaba Moisés: no, por favor, Señor, ten compasión de tu pueblo, no los destruyas. Y mira la respuesta del Señor. Y quiero que te pongas de pie, porque vamos a leer esta palabra que en su momento fue para el pueblo de Israel, pero que hoy es para ti y es para mí. Y está en Éxodo 34, del 6 al 10. Y mira lo que dice: Yahvé el Señor, el Dios de la compasión y la misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró y le dijo: oh Señor, si es verdad que cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en este viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliego de poder que yo haré por medio de ti. Aléjate de algo por Dios, pero no te alejes de Dios por algo. Ese algo siempre es efímero, pero Dios es eterno. Y para el Señor. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Y si tienes que pedirle perdón al Señor por haber sido olvidadizo, por dejar que la duda entre en tu corazón, por haberte olvidado de que aún desde tu niñez Él ha estado cuidándote, protegiéndote, guiándote, pues aquí te decimos: Señor, perdónanos. Perdónanos por ser seres humanos olvidadizos, ingratos, Señor. Queremos honrarte, bendecirte, agradecerte. Y piensa por un momento en esas batallas que has librado en algún momento desde tu niñez.
y agradécele a Dios por esas victorias, porque Él ha sido bueno. Y si quizás tú has cargado por mucho tiempo con tu pasado, ese pasado tormentoso que, como les puse el ejemplo del carro, no te deja avanzar, porque estás mirando todo el tiempo por esos retrovisores lo malo que te ha pasado, hoy es el día para que tú sueltes esa carga delante del Señor y abra tu boca y dile: Señor, aquí pongo estas cargas. Yo te pido, Señor, que tú traigas sanidad a cada vida, a cada corazón, que podamos soltar, Señor, ese pasado que nos atormenta, Señor, y que si hemos de mirar atrás sea para alabarte y glorificarte a ti. Y empieza a agradecer. ¿Qué tienes que agradecer? ¿Qué te ha dado Dios? Tu familia, tu trabajo, tus hijos. Te ha dado su presencia. Dale gracias, que no seamos como esos leprosos. Y gracias, Señor, por tu gran sacrificio en la cruz. Hoy es un día para que te reconcilies con Dios. Hoy es un día para que llenes de gratitud tu corazón por lo maravilloso y santo que Él ha sido, y para que sueltes ese pasado. Y te damos gracias, Señor, y te glorificamos, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Yo te doy